Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Comienza la segunda hora de este Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Los saludos a todos los que seguís todavía ahí en directo en Radio 1 y Radio 5, a todos los que a lo largo de la semana descargáis el podcast. Más de 100.000, ciento y pico mil ya descargas dicen que teníamos. Y los saludos a los que estáis ahora mismo conectados en la radio online, en la página de Radio Nacional de España, la más visitada de toda la red, la de Radio Televisión Española. Gracias por hacerlo. Sigue nuestro concurso 900-137-137, nuestro teléfono de llamada gratuita por si queréis participar. Y ahora, antes de que llegue Vicente Fuentes con extrañas historias de seres que desaparecen, algo de información que tiene que ver con la vida después de la vida. Escuchad. Estuvimos juntos en Canarias, en ese congreso que se organizó del misterio. Subió a no sé cuántas personas al escenario, los dejó a todos hecho polvo ahí tirado. Es Ricardo Bru. Buenas noches, Ricard, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. ¿Dónde te pillo ahora? ¿Dónde estás? Ahora estoy en Gerona. ¿En tu tierra? Sí, señor. En Gerona. Bueno, pero creo que, has suscitado tanto interés que vuelves a Canarias a hacer un taller, ¿no? Sí, me han pedido este taller porque, el congreso, evidentemente, estuve sobre 2 horas y allí pude hacer pues una pequeña muestra, pero no, lo que me han pedido es una cosa para darle más profundidad, ¿no? Porque esta última parte de mi trabajo, que ese encuentro con el otro lado, pues ese sí suscitó mucho interés. ¿Sí? ¿De qué va a tratar este taller que vas a hacer, este seminario? ¿Contacto con el más allá incluso? He leído en algún sitio que... Sí. Lo hicimos en el Congreso, sé que tú lo viste. Sí. Es decir, hay grandes mediums, grandes y muy buenos. Ellos ven a los seres queridos, ven un poco pues esa presencia y hablan de lo que les dicen. Yo me he especializado no en lo que yo veo, que prácticamente se puede decir que no veo nada, sino que quiero que ellos lo vean, porque el interlocutor, es decir, si tú has perdido a tu madre, a tu novia, a un hermano, nadie mejor que tú para hablar con ellos. Entonces lo que hago mediante técnicas hipnóticas y que van un poco más allá de la hipnosis, es que el sujeto recuerda, revive esos momentos felices y a partir de esos momentos felices intento que establezca contacto con esa realidad. Y hay una conversación, tú lo viste en el Congreso, aparte de que de alguna manera se saltan lágrimas, incluso a mí mismo, porque está hablando con su madre o está hablando con su hijo. Además es muy terapéutico y es una descarga sobre todo de todo aquello que el duelo no le ha dejado aflorar. Ya, eso vimos que era evidentemente muy terapéutico, pero ¿es así de real, Ricardo? Es decir, ¿tú estás en contacto con esos seres desaparecidos? A ver, todos los sujetos, si tú, y además, perdóname que te ponga a ti de testimonio, pero tú lo viste, yo le preguntaba, ¿es real? ¿Tú me oíste? ¿Lo has sentido? ¿Lo has visto? Ellos dicen que sí. Y nadie mejor que ellos, el sujeto, el paciente o el cliente, que para decir si es verdad o no. Yo solamente sé que mi técnica les ayuda a tener una conversación, un mensaje, un contacto con ese otro lado. Y a partir de ahí, la conversación que yo les pregunto, ¿qué te dice? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Incluso alguno me decía que sentía su olor, que sentía el calor, ¿no? Entonces, claro, yo me tengo de creer lo que me cuentan, porque yo no lo veo, pero ellos sí. Evidentemente fue una experiencia cuanto menos sorprendente. Pues bien, si queréis, en Canarias, en Las Palmas, ¿no? ¿Regresas a Las Palmas? ¿A Gran Canaria? Sí, señor. ¿El qué día? ¿7 de julio tengo por qué apuntado? 7 de julio, sí. No sé en qué cae, ¿qué es? ¿Viernes, sábado? Yo creo que es un domingo, ¿Sí? Es un domingo, sí. Bueno, he ido a preguntar también. Yo no sé el día en que vivo, pero tú... Creo, no, pero lo sé por el cartel que es domingo, Vale, domingo 7 de julio. 7 de julio, un taller con Ricardo Bru, para contactar con esos seres, ver un poco más lo que hay en el otro lado y sobre todo vivirlo vosotros con vuestra propia experiencia, ¿verdad? Exactamente. No, que no te lo cuenten, vívelo tú. Bien. Hay un teléfono de contacto que no te sabes y yo te voy a decir. Ponemos un poquito de música, tomar lápiz y papel si queréis asistir a ese congreso 7 de julio. Hay que reservar plaza, ¿verdad? Sí, hay que llamar a Ulises, sí. Vale, a Ulises Acosta. En un momentito damos ese teléfono por si estáis interesados.
Ahí está el teléfono de Ulises Acosta para ese taller que se va a hacer en Las Palmas de Gran Canaria el 7 de julio, 687-798849. Repetimos, 687-798849. Y si no, supongo, Ricard, que entrando en la página de Congreso Nacional del Misterio, ahí también habrá. Sí, pues, si entran en esa en la página del Congreso, está el teléfono de Ulises e información de este pequeño seminario, sí. Ya me gustaría estar ahí con vosotros. Lo sé. A mí también me gustaría que estuvieras, claro, pero creo que estará por otras latitudes. Estamos regresando de Egipto casi, sí, señor. Muchas gracias. Daré saludos a esos dioses que te esperan en la Gran Pirámide y en esos templos que también conoces en Egipto. Sí. Y seguimos en contacto. Claro que sí. Fuerte abrazo. Igualmente. Hasta pronto. Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado, Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera. Bueno, todavía soy Alejandro Jodorowsky. El Alejandro se está convirtiendo en Acercandro. Y el Jodorowsky, el Jodo, en Amorovsky. Entonces soy Acercandro Amorovsky. Y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco. Estaban los saludos de Alejandro Jodorowsky, una de las muchas personalidades que han pasado por el Espacio en Blanco y que volverá, supongo. Saludamos a Vicente Fuentes con esta sintonía. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Miguel. Estupendamente, encantado de estar en el Espacio Blanco, ¿no? Supongo que recibiendo la fuerza de esos cristales de cuarzo que tienes al lado, que he dejado... Los tengo aquí cerca, la verdad es que son inmensos de grandes. Yo no había visto una cosa igual. Sí, yo también los había visto, pero ya me gustaría quedarme con alguno. A ver si se pierden. ¿No? Sí, claro, o sea... María José se los quiere llevar de paseo, yo quiero que se pierdan un rato en casa conmigo. Esto es una maravilla, desde luego. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar esta noche? Bueno, pues el tema que tratamos esta noche es muy curioso, quizá manido, porque ha habido durante muchos años muchos programas al respecto. Estamos hablando de las abducciones extraterrestres, pero yo quería abordar el tema de una manera muy personal. Me gustaría que todo el público se hiciese partícipe del programa y se imaginase a sí mismo con las historias que vamos a contar esta noche. Vale, de 13 y 14, 2 y 14 en las Islas Canarias estamos en directo. Vamos a hablar de abducciones, ¿no? Efectivamente. Esos secuestros por parte de entidades extraterrestres, no se pueden llamar, entidades extrañas o sí. Sí, extraterrestres. Lo que pasa es que esa palabra ha quedado reducida prácticamente a escombros debido a la manipulación que siempre ha existido, sobre todo en las últimas décadas, ¿no? Yo siempre me gusta tratarlo como entidades extradimensionales o ajenas a la Tierra. Parece que no, pero ponerle nombres a las cosas es muy importante. Y ahora mismo los nombres tienen que ser esos. Vale, vamos con algún caso, si te parece, ¿vale? Sí, vamos a empezar con el caso de Travis Walton. Bueno, es un caso conocido por todos aquellos que seguimos la ufología desde hace años. Y comienza al anochecer del día 5 de noviembre del año 75. 1975. Eso es, Travis Walton es un leñador, está en la zona de Heber, Arizona, y tras una jornada muy dura de trabajo, vuelve con 6 personas en un camión, vuelven a casa. En esos momentos, pues, en ese lugar de Estados Unidos no había autobuses, o bueno, al lugar donde trabajaban tenían que ser transportados en camión. Y bueno, pues hay un momento del viaje en donde ven una luz en un bosque. Iba con varias personas, ¿no? Efectivamente, va con otros 6 testigos más el conductor. Entonces se quedan sorprendidos porque es una especie de disco muy luminoso que está flotando sobre la copa de los árboles. Y entonces está muy cerca. Está realmente cerca de ese camión. Y entonces, bueno, pues el conductor se para. Y entonces lo que ocurre es que Travis Walton, de manera sorprendente, se baja. Y todo el mundo, los 6 compañeros le dicen, bueno, ¿a dónde vas? Y Travis Walton va directamente hacia ese disco. Se va corriendo. Como si le llamara. Como si le llamara o como si necesitase verlo. Y eso es una cosa bastante interesante porque hay muchos testigos de este tipo de encuentros en la tercera fase que dicen que no saben por qué, y tampoco es que se sientan atraídos, sino que necesitan verlo
necesitan verlo desde más cerca, y eso es algo como investigador que yo lo entiendo perfectamente, y creo que muchos espectadores lo pueden entender también. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí hay un momento clave de la historia, porque resulta que de ese disco sale una especie de haz de luz azul que golpea a Travis Walton y le deja en el suelo. En ese momento algunos compañeros del camión se habían bajado para ir a por él, pero en el momento en el que ven eso y ven que ese rayo derriba al señor Walton, huyen despavoridos. ¿Y le dejan allí? Le dejan allí. Lo que pasa es que tardan un poco en reagruparse. Es un poco como lo que pasó en el caso del accidente de Diatlov de Rusia, que hablábamos en el anterior programa, ¿no? Terminan otra vez a reunirse y van otra vez a ver qué pasa con su amigo Walton, y Walton no está. Entonces es curioso porque es una desaparición extrema, como algunas de las que existen, y el problema es que Travis Walton aparece a 28 kilómetros de allí 5 días después, sin acordarse absolutamente de nada. ¿5 días después? Efectivamente. Entonces, bueno, claro, nos podemos imaginar que al principio pensaron que podía ser un secuestro, pero había 6 testigos que estaban diciendo lo que había pasado. Y evidentemente... ¿Sus compañeros se fueron? ¿Desapareció? ¿Lo dejaron allí? Lo dejaron allí. Cuando volvieron a buscarle ya no estaba. Apareció 5 días después, como decíamos. Entonces es curioso porque este hombre volvió mal. Volvió muy mal, volvió muy deprimido, volvió muy afectado y decidió someterse a una sesión de hipnosis. Es curioso porque en la ufología, y al igual en otros ámbitos de la vida, el tema de la hipnosis ha sido bastante difícil su introducción en la vida moderna. Pero a día de hoy la hipnosis es aceptada como prueba en un juicio. Es decir, existen estudios que son claramente concluyentes con respecto a que mediante ese proceso una persona puede acceder a recuerdos que o ha elegido eliminar o directamente se les ha inducido para que lo eliminen. Entonces, ¿qué es lo que cuenta el señor Walton? Una historia interesantísima. Y vamos a ponernos en su piel. Un rayo de luz que te ha cegado, que te ha golpeado al suelo y se desvanece. Entonces vuelve a aparecer en una sala completamente blanca. Es muy típico esto de la ufología, una superficie muy dura, y resulta que hay 3 seres pequeñitos con la cabeza muy grande, calvos, y un detalle interesantísimo que no es muy habitual y no es muy conocido tampoco. Se fija que los ojos son como de gato, son ojos muy grandes y tienen pupilas como si fueran de gato. Bien, es interesante porque ahí, tiene como una especie de análisis médico, que no vamos a entrar en detalles porque no tenemos tiempo, pero es curioso porque él intenta huir, en la hipnosis intenta huir, de alguna manera está consciente y se quiere marchar de allí. Entonces consigue acceder a una puerta y resulta que le está esperando un extraño hombre al salir de esa puerta. ¿Cómo era? Era, según las declaraciones de Walton, parecía humano, pero la cara no era la típica, era demasiado perfecta, y el mentón era un pelín más fino y los ojos eran pues un poquitín más almendrados. Entonces es muy curioso porque él piensa, y esto también es una característica de más casos, él piensa que en ese objeto donde estaba, el espacio y el tiempo no eran iguales que en la Tierra. A lo que me refiero es que las dimensiones de ese objeto eran determinadas, imaginémonos unos 15 metros de diámetro, pero allí donde estaba Travis Walton era algo gigantesco, la estancia era gigantesca. Entonces, ¿qué ocurre? En ese momento, ese extraño ser le dice que le acompañe, todo esto a nivel telepático, así es como lo expresa Travis Walton en su hipnosis, y un detalle interesantísimo es que ve una especie de hangar en donde hay otras naves idénticas a las que ha visto él, y el techo está abovedado. Pero es que eso es una característica muy curiosa. Dice que el techo, ese techo abovedado y perfecto, es como una especie de ajedrez con cuadros blancos y negros. Y eso es una de las visiones que más le impactan, porque ahí es donde se da cuenta de que está encerrado en un sitio imposible.
Regresa 5 días después. ¿Cómo vuelve? ¿Cómo aparece? Se materializa. Realmente él se despierta en un lugar cerca de una carretera a 28 kilómetros de allí. Eso es. Este tema es muy interesante porque hay un caso que es también parecido. Lo que pasa es que no hay un tiempo perdido, pero tiene unas características especiales porque también ocurre en un bosque. Estamos hablando del caso de Carl Hindon, ocurrido el día 25 de octubre del año 1974. Bueno, este señor es un profesor de educación física que tiene cierta afición por la caza. Entonces, bueno, pues esa noche sale a cazar solo, no se menciona en ningún momento que lleve perro. Es curioso porque hay un caso en España, que es el de Julio F., que también es de los años 70. Recuerdo ese caso, ¿no? Estuvimos siguiendo... El cazador cazado. Yo creo que fuimos de los primeros que hablamos de ese caso. Es verdad, sí, y es interesantísimo, sobre todo por ese detalle de que entran en la gasolinera, en una gasolinera que estaba cerrada, y había como una especie de olor a pino, ¿no? Y un extraño camarero. Y a partir de... Yo siempre, como investigador, siempre he dicho que eso ya formaba parte de todo el incidente, ¿no? Bien, pues Carl Hindon está siguiendo a 5 alces, un macho y 4 hembras. De noche. Y está de noche agazapado en la oscuridad. Tenemos que imaginarnos también nosotros allí como Carl Hindon, como cazador. Y de repente el alce macho se pone a tiro. Y entonces él se prepara, coge su escopeta, ya tiene las balas cargadas, apunta, dispara y ocurre lo imposible. La bala recorre 2 metros y se para en el aire. ¿Sí? En ese momento, eso es lo que dice Carl Hindon en su momento, en su sesión de hipnosis. Esto también ocurre en algunos casos en la oleada francesa del año 54, en donde parece que el tiempo se para cuando va a ocurrir este tipo de eventos. Entonces, claro, este señor se queda diciendo, bueno, pero se acaba de disparar y está la bala literalmente flotando en el aire. Y entonces se da cuenta de que le están mirando. Alguien en el bosque le está observando. Se acerca a él. No puede ver la cara, pero también es como una especie de... Es un ser bípedo, pero es un ser que no le pone unos rasgos determinados. Y ocurre también algo que entronca bastante con el teatro de lo absurdo, que es que le ofrece una píldora. Aquí en este programa cada día contáis cosas más raras. Es que son casos muy raros. Hemos ido un poco a contar los casos más raros dentro de la casuística. ¿Una píldora de qué? Una píldora no se sabe, ¿no? Es curioso porque Carl Hindon siempre explicó que desde el momento en el que ya estaba, ella notaba que el ambiente era muy raro. Y también explicaba que ese ser, que no explicaba muy bien cómo era la cara, tenía una actitud muy dominante y muy agresiva con él. No lo sabía explicar bien, pero él pensaba que estaba como un poco intimidado, ¿no? Entonces, él también explica que también podía estar bajo influjo de la hipnosis, ¿vale? Es cierto que existen teorías de que esto pueden ser experimentos militares o sociológicos, ¿no? Y eso, por supuesto, hay que tenerlo claro, pero también como mínimo es misterioso, ¿no? Y lo que le ocurre a este señor es que de repente se desvanece, después de tomarse esa píldora se desvanece y se despierta en una especie de cubículo, mira para atrás y en otro cubículo están los 5 alces. Y en otro cubículo, al lado de él, tenemos que imaginarnos como una especie de cubo de cristal transparente, está ese ser. Entonces él se ve a sí mismo que está en una especie de nave cúbica. Y esto es un caso que lo pueden comprobar el público, ¿no? Ahí están los informes de la hipnosis. Y entonces es curiosísimo porque resulta que dice que empieza a elevarse, entonces le da esa impresión de como cuando subes en un ascensor muy rápido, ¿no? Le da esa impresión de que está subiendo y sube muchísimo. Para él es una sorpresa porque piensa que es un sueño, pero es muy vívido y empieza a ver que está saliendo del planeta. Y claro, la visión de Carl Hindon viendo cómo se aleja del planeta, eso es algo... Como si fuera una nave y lo ve desde la nave. Como si fuese una nave, pero es curioso porque fuese transparente, ¿no? Interesante ese detalle, teniendo en cuenta además de que existe una casuística. Yo mismo esta semana la he estado estudiando, de naves que tienen un aspecto completamente transparente. Bien, entonces es interesante porque lo siguiente que vuelve a perder la conciencia y se ve a sí mismo saliendo de ese objeto y sale con respiración normal. Realmente es absurda la imagen, pero sale con respiración normal en un mundo muy oscuro
en donde se ve una gigantesca torre luminosa al fondo. Esto es interesante, Miguel, porque resulta que, y aquí lo estuvimos hablando, hay una fotografía del Apolo 10, es una región muy oscura de la Luna, sobre todo por la orografía que crea muchas sombras. En el frame 4822 se observa una zona similar a lo que dispone el señor Carl Hindon, con una torre que lo hablábamos, cuyas dimensiones tenían que ser colosales, tenían que ser alrededor de unos 14.000 metros de altura. Eso es público, es una fotografía de la NASA que la puede acceder cualquier espectador. 14.000 metros. 14.000 metros de altura según la fotografía del Apolo 10. Entonces, ¿tiene que ver con esto que le pasó a este testigo? No lo sé, es una posible relación, ¿no? ¿Cómo termina su historia? Bien, pues, ¿cómo termina? De manera surreal, completamente surreal, Miguel. Es una historia que la hemos traído hoy al programa precisamente porque queríamos traer las historias más raras. Bien, pues a este señor igualmente se le tiende en una camilla y se le pasa como una especie de plancha metálica por el cuerpo, como si fuese un escáner, y entonces el ser que está en todo momento con él le dice que no vale. Y entonces, a nivel telepático, de alguna manera, le dice: no, tú no vales para lo que queríamos. Todo el fenómeno de las abducciones parece que tiene mucho que ver con la sexualidad. Eso lo dicen el 90%, el 99% de las personas que dicen haber sido abducidas. Entonces, también lo decía Salvador Freixedo y muchos otros investigadores, por ejemplo, hispanohablantes, ¿no? Y es interesante porque él luego piensa que él hace algún tipo de relación y dice que al haberse hecho la vasectomía, pues es posible que no le sirviese para el propósito que esos seres tenían para él. Es curioso, este señor vuelve a despertarse después de esta... realmente es curioso porque la imagen de la torre de luz la ve durante muy poco tiempo, ya que es conducido a otra estancia, ¿no? Tras esa experiencia que tiene, bueno, pues se despierta otra vez en el mismo sitio donde fue supuestamente abducido. Y es curioso porque estaban sus pisadas, estaban las pisadas de los alces y estaba esa bala que se había parado a los 2 metros de su fusil, estaba en el suelo. Qué curioso. Tenemos que hacer una última pausa, queda todavía otro caso, ¿no? Muy bien. 3:29, 2:29 en las Islas Canarias. No os vayáis. En todo el mundo existen personas que afirman haber contactado. Asómate al abismo de lo desconocido. Iremos hasta Wall Street para descubrir que allí también... Conoce otras realidades. Viajaremos por el mundo de la mente para... Cruza la frontera de la lógica. Los estados alterados de conciencia. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Ese oscuro mundo donde el diablo... Radio Nacional. Es un caso más que me han pillado casi. Estaba aquí echando... por tu culpa no vamos a poder... Tengo que echar la culpa a alguien. Claro. Teníamos ahí una entrevista preparada con alguien un alto cargo del Ejército Español que nos va a contar cosas que tienen que ver con el ciberterrorismo, pero bueno, ya lo ofreceremos, ya veréis cómo inquietante lo que se está preparando. Último caso, antes de pasar a otros asuntos. Bueno, el último caso, Miguel, creo que yo lo podría definir como el caso más extremo de abducción que he podido ver, por lo que cuenta, porque los elementos son completamente fantásticos. Lo que pasa es que esta señora ha realizado sesiones de hipnosis con diferentes señores, con diferentes psicólogos, diferentes psiquiatras, en diferentes momentos de su vida, y ha salido lo mismo, ¿no? Es una persona que no ha tenido jamás, una persona completamente normal, que no ha tenido nunca interés por la ciencia ficción, que no tiene una imaginación, y eso normalmente antes de las hipnosis se hace un completo análisis del individuo para ver qué tipo si es una persona fantasiosa o no. Y es curioso porque esta persona era completamente normal, equilibrada, con sus amistades de toda la vida, y que no tenía ningún tipo de imaginación, podemos decir, ¿no? No era una persona imaginativa, ¿no? Bueno, a esta señora le ocurre que bueno, tiene un primer contacto con 7 años. Dice que algo le pasa por las noches, que no podía dormir, y una especie de visitantes de dormitorio, según lo que expresa ella. A los 13 años también les explica que le vuelve a pasar. 6 años después, con 13 años, siendo un adolescente, otra vez, visitantes de dormitorio, no puede dormir bien, ¿no? Es curioso porque esta mujer escucha voces, y las voces son en estéreo.
las escucha perfectamente. Eso lo llaman locura algunos psiquiatras, ¿eh? Bueno, sí, hay algunos psiquiatras que lo pueden definir y eso es así, ¿no? Lo que pasa es que esta señora no presentaba ningún tipo de síntoma de locura fuera de lo que le estaba diciendo que le estaba pasando en su casa. O trastornos mentales, quizás sea mejor llamarlo así, perdón. Sí, claro. Sí. Entonces, bueno, esta mujer hace una serie de regresiones hipnóticas con 30 años, después de que se siente con la necesidad de hacerlo. Hay algunos testigos que lo necesitan hacer. Y bueno, pues, para que tengas una idea, en esas sesiones de hipnosis aparecen auténticas aventuras. Por ejemplo, una de ellas es que unos seres la abducen a través de una especie de cuerpo, de una especie de ovni lumínico también, como redondo, como también transparente, y esta señora expone que durante su abducción es introducida en una especie de esfera de cristal y es sumergida en un fluido que ella dice que es agua transparente, ¿no? Entonces esa esfera vuelve a emerger. Entonces, bueno, vuelve a emerger, podríamos llamarlo, en el túnel de los horrores. ¿Y por qué digo esto? Porque, según lo que dice esta señora, en ese túnel donde aparece emergida esa esfera donde va ella, decía además detalles muy curiosos, ¿no? Como que la superficie donde estaba reposando era muy blanda, se sentía muy bien, podía respirar perfectamente, y resulta que en el túnel de los horrores lo que se encuentra es un montón de cristales, como este que tengo aquí de cuarzo, transparentes, en donde ve personas que están congeladas. Pero esas personas, es curioso, y es una característica única de la ufología, dice que esas personas tienen trajes de diferentes épocas, como si hubiesen sido víctimas de diferentes abducciones a lo largo de toda la historia de la humanidad. ¿Sí? Así es. ¿Y cuando se despierta qué ocurre o qué más se encuentra? Bueno, existen diferentes ahí, en ese momento de la historia ahí les costó muchísimo a los psiquiatras sacarle la información, pero esta mujer, según parece, bueno, pues tras esa experiencia es conducida a otra estancia, y esto es muy fantástico. El público realmente no sé cómo se lo podría imaginar, ¿no? Pero la mujer lo describe como si fuese una especie de experimento que estuviesen haciendo con ella para ver qué tipo de sensaciones o de pensamientos tenía al ver algunas cosas. Eso es la segunda estancia en la que está esta mujer. La define como una especie de bosque gigantesco de cristal. Y claro, para ella es una experiencia absolutamente sobrecogedora. Eso es la primera abducción que tiene ella y que luego es devuelta a su casa. En la segunda abducción ya tiene hijos, ya le pasa con más edad, tiene 7 hijos, y es muy curioso porque en su casa se va la luz de repente, ¿no? Los 7 niños ve que se desvanecen, ¿no? Y entonces ella es otra vez abducida. Esto también aparece en otra sesión de hipnosis. Vuelve a ser abducida y dice que es transportada a otro planeta. Eso es lo que expone ella, que tenía una atmósfera como rojiza, como marronácea, ¿no? Y otra vez una especie de túnel de los horrores, pero de manera diferente, como si fuese una especie de vagoneta. Es que realmente la historia es realmente surreal. Lo que pasa es que no la consiguieron coger ninguna contradicción en toda su vida. ¿Qué puede significar esto? Porque todos los casos hablan de extrañas pruebas que hacen. Hay una teoría que dice que son pruebas de algún departamento secreto de algún determinado gobierno, sí, que nos están haciendo cosas extrañas, sí, incluso implantes, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, respecto a lo primero, existe una posibilidad de que sean estudios sociológicos para ver cómo se comporta el individuo ante determinadas situaciones. Luego existen otras situaciones en las que, como investigador, sí que podría asegurar que esas abducciones existen por parte de entidades que no son de la Tierra. Y tercero, y quizá más interesante, ese tipo de abducciones, cuando dejan marcas, realmente es fascinante. Si te parece bien, Miguel, en el próximo programa... Tienes 3 minutos, porque cambio la historia. ¿3 minutos lo puedes contar? Sí, perfectamente. Y en el próximo programa hacemos algo más extenso sobre ello. Vale. Es muy interesante. Casos como este de Betty Andreasson, que es realmente surreal, o el de Cal Hindon, o el de Travis Walton, bueno, pues se quedarían como, bueno, pues habladurías o
quizá pueda pensar alguien que son trastornos psicológicos, que están trastornados, ¿no? Lo que pasa es que volvemos a decir que son gente completamente normal, como cualquier persona que esté escuchando ahora mismo este programa. Pero, por ejemplo, hay una cosa muy curiosa, que son cuando diferentes testigos que también dicen haber sido abducidos descubren con el paso de los años, de manera completamente fortuita, que tienen extraños mecanismos o extrañas piezas metálicas adosadas en el interior de sus huesos. Tenemos un último caso llamado, es el caso de Ron Noel, en el año 2011, que realmente es fascinante. Si te parece bien, Miguel, lo abordaremos, sobre todo teniendo en cuenta una cosa: esos implantes parece que están lanzando señales hacia un punto del universo. ¿Hacia cuál? ¿O lo dejas ahí? Pero, ¿lo dejas ahí? Lo vamos a dejar. Vale, ahí. Pero realmente se ha encontrado ese aparatito, es decir, se ha visto el implante que no tiene nada que ver con alguna... Las operaciones de extracción, que yo como investigador tuve que ver una desde el principio hasta el final, con un plano continuo para realmente cerciorarme de que eso era real, además de contactar con diferentes doctores, sobre todo uno, se llama el doctor Roger Leir, estadounidense, pues esos implantes existen. Pero también hay un detalle muy curioso, que es que esos implantes, nada más que son extraídos, parece que sufren un proceso de oxidación tan fuerte que llegan casi a disolverse. Pero existen imágenes con microscopios electrónicos de esos chips, de esas especies de cuerpos. Y lo más interesante es que esas formas y esas visiones que se ven con el microscopio electrónico podrían ser la base para la informática del ser humano de dentro de quizá 1 millón de años. Cada día se cuentan cosas más extrañas en este programa. Forma de contacto contigo, Vicente, ingeniero industrial químico, se ha venido al lado oscuro a hablar de estas cosas extrañas. Forma de contacto. A través de la web ufopolis.com. Ufopolis.com, y atentos que ahí en esa web va a haber muchas sorpresas, ¿no? Efectivamente, tenemos muchísimas cosas para hacer. Es un placer que estés con nosotros. Por tu culpa tenemos que cambiar el tema, pero espero seguir viéndote, ¿vale? Un placer, Miguel, muchísimas gracias. A ti. 3:38, dejamos ese tema de la ciberterrorismo, la Cuarta Guerra Mundial, para ofreceros otro que teníamos ahí preparado. Tiene que ver con algunos estudios que se hacen de cosas que nosotros tratamos, no tan descabelladas como lo que nos ha contado Vicente, sin ponerlo en tela de juicio, pero escuchad. Los temas que tratamos aquí en el Espacio en Blanco cada vez tienen más atención por parte de las universidades y algunos de los profesores, y se dedican a tratar de dar respuestas, que es lo que queremos en esta última etapa del Espacio en Blanco. Hablábamos de psicofonías y nos vamos a poner en contacto con Juan José Luque, profesor de la Cátedra de Electroacústica de Sevilla. Buenas noches, Juan José. Buenas noches, Miguel. Profesor del Conservatorio Superior de Música de Sevilla. Qué curioso, ¿no? Sí, exactamente. Hay una sección de electroacústica. Sí, lo que hay una parte de una cátedra, varias cátedras, y una de ellas la que trabajo de electroacústica. Se trabaja la parte del sonido, parte acústica, parte electrónica. Qué curioso. Y ha sido la semana, sí, creo que fue... El domingo, exactamente. Días pasados, el 9 de junio, se celebraba públicamente en Sevilla una exposición de un experimento que lo ha llamado el experimento Sigma 327. ¿Qué es eso del experimento y qué son las psicofonías? Voces del más allá, te preguntaba a micrófono cerrado. Sí, pues es un experimento donde se trataba de comprobar distintos tipos de conjeturas relacionadas con la psicofonía. El experimento en sí consistía en, con público, emitir un conjunto de psicofonías. Se emitieron tanto acústicamente como electromagnéticamente. Me lo explicas, acústicamente que se escuchan, ¿no? Y electromagnéticamente que se ven en un aparatito. Lo están escuchando, claro. Sí. Y a su vez se está emitiendo de manera electromagnética, que no lo escucha el público, son radiaciones electromagnéticas, y a su vez había una serie de sensores, que son unos sensores técnicamente denominados vectoriales magnéticos, que están en tiempo real registrando todos los datos que se están recogiendo. Ya. Supongo que habrás escuchado muchas psicofonías, ¿no? Sí, unas cuantas. ¿Y se escucha la voz claramente, esas voces que como que vienen de más allá?
La psicofonía depende. Sí se escucha. Lo que ocurre es que precisamente las que emitimos el otro día son psicofonías del siglo XVI. ¿Siglo XVI? Siglo XVI, claro. Y ahora podemos extrañarse. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Claro, ¿qué me dices? Pues sí es posible. Claro, es que los elementos, la psicofonía en sí es la punta del iceberg, es la sintomatología, es lo que nosotros, las personas, escuchamos, ¿no? Es una sintomatología. Ahora, cuando empezamos a analizarla desde el punto de vista de la física, pues claro, nos damos cuenta que lo que registramos son anomalías de los electrones. ¿Qué generan esta anomalía? Radiación electromagnética. Tiramos de la rama de la física, que es la electrodinámica, encargada de estos estudios, ¿no? Esta anomalía, y claro, vamos enlazando hasta que llegamos a lo que es la física cuántica. Y es donde empezamos a encontrar muchas respuestas a muchos fenómenos paranormales, que desde el punto de vista de la cuántica tienen muchas respuestas. Ya, pues quiero que me des las respuestas. Tú dices, Juan José, que no son entonces voces, sino que son anomalías de los electrones. Sí, son anomalías de radiaciones electromagnéticas, que la punta que nosotros registramos son los electrones, pero al ser radiaciones, las ondas electromagnéticas son los fotones, son un tipo de bosón de sus partículas denominadas bosones, ¿no? Que son las que generan las radiaciones. Y a su vez están relacionadas, bueno, ¿y qué tienen que ver los fotones con los electrones y estas anomalías? Pues son sus partículas atómicas. Enlazando, decimos, bueno, ¿qué ocurre en muchos casos donde dicen, cuando se van produciendo psicofonías? Claro, las psicofonías siempre son en aparatos electrónicos, desde el principio del siglo XX, ¿no? Los primeros aparatos más rudimentarios. Pero también hay una serie de fenómenos que siempre han ido enlazados. Por ejemplo, la bajada de temperatura. Sí. Pues un fenómeno que, si tiramos de las leyes de la termodinámica, tiene su lógica. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Cuando un sistema, desde el punto de vista cuántico, interactúa con otro, ahí es lo que se denomina una entalpia, ¿no? O sea, lo que es la exergía, una serie de energía que se va pasando de un sistema a otro sistema desde el punto de vista cuántico. Cuando un sistema tiene más energía que otro, baja, y eso es lo que se refleja en la supuesta, entre comillas, bajada de temperatura, o algunas veces cuando también los efectos paranormales se observan objetos oscuros, sombras. Eso también tiene su curiosidad. ¿Por qué? Porque en la física está lo que se ha denominado los objetos oscuros, ¿no? Que es un objeto teórico, ¿no? Que es absorción de energía de radiaciones, ¿no? En este caso electromagnéticas. Ya. Déjame que vayamos por partes, Juan José, porque me estás pasando por muchos lados de la física. Sí, absolutamente. Cuando hemos estado en sitios, lugares donde hay fenómenos extraños, antes hablábamos hace poco, creo que en el programa que hicimos en Canarias con Pedro Amorós, sí, en la Casa de las Caras de Belmez, sí, de repente sentimos algo, los sensores se disparan, baja la temperatura de una manera tremenda y surge la psicofonía. Y tú dices que todo esto se puede explicar con la física, que no tiene nada que ver con el más allá. Es que realmente el más allá, yo diría el más acá. ¿Por qué? Porque al final, si nosotros pusiéramos todo esto en una pizarra y fuésemos enlazando, ¿no? Sintomatología y demás, pues nos daríamos cuenta de que a este punto llegaríamos a teorías de la física, por ejemplo, del físico Julian Barbour, un físico nacido en 1937, un físico británico, es un cosmólogo del tiempo, donde él plantea una teoría muy interesante que después otros físicos como Max Tegmark la han ido desarrollando, y es la siguiente. Este físico plantea de que el tiempo no existe. Al no existir el tiempo, todas las variables donde participa el tiempo no son las que son. O sea, que de manera que, dicho esto, en física, en esta teoría de la física, no existe la vida, no existe la muerte, existe multitud de vidas. O sea, que estaríamos con multitud de estados infinitos de estados de la materia discreto. Ya, como si fueran diferentes dimensiones que coexisten al mismo tiempo. Que coexisten, y ya entraríamos ahí, si tiramos de las teorías de los distintos tipos de multiverso, que se está últimamente mucho desarrollando, pues uno de los multiversos posibles es la multidimensionalidad, o sea,
Por eso he dicho, no es de más allá, más acá, sino de realidades dimensionales físicas que coexisten en la misma donde nosotros estamos. Lo único que ocurre es que nosotros estamos confinados en la tridimensionalidad más la variable tiempo. Claro, no podemos observar otra porque estamos confinados en ese tipo de física. ¿Qué ocurriría? ¿Qué tiene que ver todo esto con la psicofonía? Espera. Vamos a poner un poquito de música. ¿Qué tiene que ver todo eso con las psicofonías? Pues muy sencillo. La teoría de las branas. ¿Qué ocurre si distintas dimensiones del multiverso como que se rozaran, como que se cruzan? Pues se produciría estos fenómenos. De manera que, claro, cuando dicen, bueno, en esta psicofonía sale un señor difunto de hace 10 años, 20 años, 30 años. Claro, en esta dimensión. Pero teóricamente en la otra dimensión seguiría estando. En el mismo tiempo. En el mismo tiempo, Ya. en otro presente continuo. Ya, Porque ya. claro, nosotros solamente percibimos en donde estamos confinados. Ya. O sea, tú, Juan José, admites que puedan ser, esas voces puedan ser de difuntos, de seres del más allá. Pueden ser, pero no están difuntos, sino podríamos decirle que es otro estado de ese confinamiento de esa persona Ya. o de ese hecho. Ya. Por eso, a lo largo de plantear la historia, ¿no? Pues yo soy un fiel seguidor de la teoría de Julian Barbour o de Max Tegmark, ¿no? De que, por eso te dije antes, dice, bueno, ¿cómo es posible una psicofonía del siglo XVI? Claro, es que el tiempo no existe linealmente como tradicionalmente nos los planteamos, ¿no? De que está el pasado, el presente, el futuro. Pero si no existe esa variable de tiempo de esa manera lineal, obviamente el ayer, decimos una palabra, se puede cruzar con el hoy de nuestro presente continuo de ahora. Ya. ¿Y cómo podemos explicar que de repente alguien que está en ese otro plano pueda interferir en el nuestro y entrar en los aparatos? Porque son radiaciones, ahí donde está, de los tres elementos, ¿no? En los aparatos realmente lo que se altera es el comportamiento de los electrones. Primero tengo que decir una cosa también bastante importante. De una incursión psicofónica, entre comillas, el primer paso, cuando se registran todos los datos, el primer paso todo es analizar y descartar. O sea, por eso es fundamental utilizar toda la física mecanicista de Newton, todas las leyes de la física del siglo XIX y siglo XX sobre la electrodinámica para descartar todas las incursiones, todas las posibles interferencias. Sí. Una vez que hemos descartado todas las posibles interferencias desde el punto de vista de la física, si nos queda un 1% de datos anómalos, ahí es donde, eso es lo que yo realmente considero una psicofonía real y verdadera, y a partir de ahí es cuando hay que plantear todo este tipo de teoría. Entonces, claro, es fundamental saber descartar mediante un proceso de análisis físico electrodinámico todas las posibles interferencias. De las muchas psicofonías que tú has escuchado alguna que no te quepa duda que es auténtica? Es decir, que no se pueda explicar con interacción de ondas, etcétera, etcétera. Sí las hay. Lo que pasa, lo que ocurre es que es fundamental la metodología a la hora de captarlo. Por ejemplo, yo utilizo con unos sensores diseñados expresamente para el hecho en sí, ¿no? Hay que diseñar sensores especializados. Por ejemplo, se suele utilizar aparatos convencionales. Los aparatos convencionales utilizan todas modulaciones de ondas cuadradas. Eso interfieren bastante. Entonces, claro, pueden dar por psicofonía algo que realmente no lo es, ¿no? Que tiene explicación. Muchas veces la onda electromagnética se emite y puede estar en la ionosfera un tiempo ahí confinada, ¿no? en el tiempo-espacio, y volver a registrar, ¿no? Pero claro, todo eso, por eso es fundamental aplicar una metodología de análisis de la física electrodinámica, es fundamental para no dar por psicofonía real la que no lo son. Ya. ¿La que más te ha llamado la atención de las que tú has obtenido? Pues obviamente de las que yo obtengo, las que emitimos el otro día precisamente. Claro, pero tampoco quiero aclarar un tema. Una vez que obtenemos los datos, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que aplicar, yo personalmente aplico como 84 constantes matemáticas para buscar, constatar de que realmente es una anomalía. Una media de unas 84 constantes matemáticas. Eso ya lo aplicaron otros físicos y otros matemáticos como fue Paul Dirac, ¿no?
otro físico importante sobre la teoría de los números, ¿no? Que interrelacionaba lo que es la teoría de LNH, ¿no? De la teoría de los números largos, ¿no? Donde relacionaba la edad del universo, la velocidad de la luz, la masa del electrón, la masa del protón, ¿no? Entonces yo utilizo una media de 84 constantes matemáticas distintas para interrelacionar las anomalías, ¿no? Para ver qué posibles relaciones puede haber en las distintas branas, multiverso. Un tema bastante complejo, ¿no? Y después de haber aplicado toda esa criba, ¿te queda alguna que sea eso? Que no tenga ningún tipo de respuesta. En eso precisamente estoy trabajando. Respuesta. Pues sí, las tengo que... Llegan a ser sorprendentes, porque, por ejemplo, cuando cogemos un objeto del siglo XVI, aplicamos varias constantes matemáticas, aplicamos la física y obtenemos una serie de sonidos, claro, uno se queda sorprendido como diciendo, es que es el siglo XVI. ¿Cómo es posible que en el siglo XVI un objeto, podríamos decir que tiene encriptado esos sonidos? Se quedó uno bastante impactado, ¿no? Lo que pasa es que después está la parte racional del cerebro que intenta buscar una explicación, ¿no? Apasionante. Hay alguna gente que dice, casi para terminar, Juan José, que ese más allá, o ese constante, esa existencia constante, como tú dices, que ya no existe el tiempo, está tratando de utilizar la técnica para comunicarse, para decirnos algo. ¿Qué piensas? Personalmente pienso de que no puede haber comunicación. ¿Por qué? Porque en el momento que realmente haya comunicación, sería como tú hablar contigo mismo, pero en otra dimensión de tiempo. ¿Sí? Entonces, claro, eso sería un problema, porque sería conjunciones de branas distintas, y entonces ya ahí se puede distorsionar totalmente. Por eso no creo yo que pueda haber realmente comunicación. Lo que sí hay es como captación. Igual que cuando vamos en un tren, levantamos la ventanilla, observamos el paisaje que pasa y lo fotografiamos. Lo fotografiamos, lo vemos, lo observamos, pero no lo podemos mover lo que hay en el paisaje. Ya, qué curioso. Y no sé si has oído, como último apunte, a algunos investigadores que han formulado una pregunta y a esas voces les han contestado. Como si fuera algo inteligente el que modula ese sonido. Tendrás que investigarlo, ¿no? Eso habría que investigarlo porque, claro, es que eso habría que investigarlo siempre y cuando que a la hora de formular esas preguntas se hayan tomado en cuenta todas las metodologías que hemos hablado anteriormente de la física electrodinámica como protocolo de metodología y los sensores que se utilizan. Porque, por ejemplo, en España tenemos emisoras de radio que van desde los 8 kHz hasta los 274 MHz. O sea que tenemos infinidades de bandas electromagnéticas de radiaciones que pueden interferir. Ya, sonidos que se pueden meter cuando uno está haciendo esas experiencias, ¿no? Entonces, claro, si no se utiliza en esos procesos de investigación, esos protocolos, pues claro, tranquilamente yo ahora mismo puedo decir quién hay, que seguramente habrá cualquier emisora de radio que me pueda responder matemáticamente, estadísticamente. Por eso es fundamental utilizar una metodología, unos protocolos para descartar posibles incursiones, que no son reales, claro. Experimento Sigma 327, la ciencia aplicada al estudio y a la explicación de estos fenómenos como son las psicofonías. Juan José, vas a seguir investigando, ¿verdad? Seguimos investigando todos los datos que se recogieron el otro día con los Loyes. Son listados y listados de folios de datos numéricos. Pues hay que investigarlo, hay que utilizar las matemáticas, la física electrodinámica, todas las teorías de los multiversos postcuánticos, hasta encontrar una respuesta. Te seguiremos la pista si te parece, ¿vale? De acuerdo. Juan José Luque, profesor de la Cátedra de Electroacústica de Sevilla. ¿Hay alguna página web para seguir este experimento, tu trabajo? El Twitter. El Twitter. Pueden seguir perfectamente. Juan José Luque, y ahí estás, ¿no? Sí, José-Luque. Perfecto. Pues gracias, ha sido un placer el hecho de que te hayas acercado al programa para contarnos este experimento Sigma 327 y te vamos a seguir la pista. Gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Hasta pronto.
gustaban los últimos estudios que está haciendo la universidad sobre ese tema de la transcomunicación que nos preocupa y nos ocupa aquí en el Espacio en Blanco. Por hoy, con ello terminamos. Ha sido un placer estar juntos. Teníamos 5 premios. Estos son los ganadores. Juan Carlos de la Concha de Santander, Josefa Suárez de Gran Canaria, Luis Ángel Peña de Orense, Gloria Martínez de Madrid y Rafael López de Sevilla. Poneros en contacto con nosotros para darnos vuestra dirección y os enviaremos ese pequeño regalo. Las gracias a todos por esa infinita, ingente, no infinita, cantidad de llamadas. En 7 días nos volvemos a ver, programa para no perdérselo. Viene Raymond Moody, el famoso psiquiatra que nos enseñó que existía vida después de la vida, y Marlene Rosner, esa vidente en la cual se fijó para hacer la película de Poltergeist. No os lo perdáis, vamos a hablar de los otros, entre otras muchas cosas. Y de paso aprovechar la noche mágica de San Juan para cargar cristales, para disfrutarla, para darse cuenta de que se abren las puertas entre este y el otro mundo, aunque a veces parezcan mamonadas. Aprovecharlo. Ha sido un placer. Hasta las 4 os dejamos con nuestra mejor música y la recomendación de que sigáis en esta sintonía. Nos vemos en 7 días. Cuidaros. Dicen que estamos rodeados por presencias invisibles que nos acompañan. Espacio en Blanco. Algunos lo llaman los otros. Y esta semana, para tratar de ellos, hemos reunido en nuestro estudio a Marlene Rosner y al psiquiatra Raymond Moody. Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Después viajaremos hasta el paraíso para descubrir que aún existen esclavos, y más tarde al país de las esferas mágicas. Un viaje único al misterio dentro del Espacio en Blanco. La madrugada del viernes al sábado, de 2 a 4, en Radio Nacional.